Buenas noches. Hoy día estamos realizando un trabajo de filosofía que trata de principios básicos de la lógica. En esencia, pues nuestro grupo está conformado por Josué Palacio González, Iglesia Barama Canción, Manuel Olivera Segura, Alejandro Colorado Escobar y Joan Sebastián Izquierdo Cardaz. En este tema, principalmente, le vamos a hablar de todo lo que abarca la lógica y, bueno, todo lo que engloba, desde sus figuras más reconocidas hasta las partes de la lógica. Y especialmente hablaremos de la lógica proposicional, de la que trata esencialmente este video. La lógica es una ciencia formal que estudia técnicas, procedimientos, reglas, métodos y principios utilizados para distinguir la inferencia correcta de la incorrecta, es decir, para discriminar entre los razonamientos válidos y no válidos. Se ocupa de la estructura de las relaciones entre proporciones, analizando las condiciones bajo las cuales una proporción se sigue necesariamente de otras, sin considerar si éstas son empíricamente verdaderas o falsas. Su objeto son entes ideales del pensamiento humano, y su enfoque es a priori, independiente de la tangible, lo que la diferencia de las ciencias fácticas como la física o la psicología. Como herramienta teórica metodológica, la lógica proporciona las bases para el análisis deductivo en la filosofía y la ciencia, siendo esencial para estructurar el conocimiento de manera rigurosa y exacta. Este consejo refleja la visión del texto que subraya el carácter formal, estructural y deductivo de la lógica, alineándose con su desarrollo histórico de Aristóteles hasta las formas simbólicas modernas. En la lógica existen ciertas figuras representativas. Una de las más relevantes fue Aristóteles. Aristóteles nació en el 384 a.C. y murió en el 322 a.C. Fue un filósofo griego que hizo contribuciones significativas al desarrollo de la lógica. Entre sus principales aportes está el silogismo, la ley de la identidad, la ley de la no contradicción y la ley del tercer excluido. Bien, ¿qué es el silogismo? El silogismo es un tipo de argumento lógico que consiste en dos premisas y una conclusión. La estructura básica del silogismo es que hay una premisa mayor, la cual es una afirmación general que establece una relación entre dos conceptos. Una premisa menor que especifica que establece una relación entre uno de los conceptos de la premisa mayor y el tercer concepto. Y por último, la conclusión, que es una afirmación que se deriva lógicamente de las dos premisas. Por ejemplo, premisa mayor: todos los seres humanos son mortales. Premisa menor: Sócrates es un humano. Conclusión: Sócrates es mortal. Otro de sus aportes es la ley del tercer excluido, el cual es un principio fundamental de la lógica y la filosofía que establece una afirmación. La ley del tercer excluido es un principio fundamental de la lógica y la filosofía que establece que una afirmación es verdadera o falsa sin término medio. Esto significa que no hay una tercera opción o valor lógico intermedio entre la verdad y la falsedad. Otro de sus aportes fue la ley de la identidad, el cual es un principio fundamental de la lógica y la filosofía que establece que una cosa es igual a sí misma. Eso significa que cualquier entidad, concepto o objeto es idéntico a sí mismo y no puede ser distinto de sí mismo. Y por último, la ley de la no contradicción, la cual es un principio fundamental también de la lógica y filosofía que establece que una afirmación no puede ser
falsa y verdadera al mismo tiempo. Esto significa que una afirmación y su negación no pueden ser ambas verdaderas simultáneamente. Ahora les voy a hablar de los estoicos, que son otros representantes de la lógica. Los estoicos fueron una escuela filosófica que surgió en Grecia en el siglo III a.C. y se extendió por todo el Imperio Romano. El estoicismo se centraba en la búsqueda de virtud y la sabiduría y se caracterizaba por su énfasis en la razón, la autodisciplina y la indiferencia ante las cosas que no se pueden controlar. En cuanto a la lógica, los estoicos hicieron estos avances. Como primer punto les tengo: desarrollo de la lógica proposicional. La lógica proposicional es una rama de la lógica que se ocupa del estudio de las proposiciones y sus relaciones lógicas. Como segundo punto les tengo la teoría de los argumentos condicionales. La teoría de los argumentos condicionales es una rama de la lógica que se ocupa del estudio de los argumentos que involucran condicionales, es decir, enunciados que expresan una relación de causa y efecto o de implicación entre dos proposiciones. Como tercer punto les tengo la énfasis en la dialéctica. La dialéctica es un concepto fundamental en la filosofía que se refiere al proceso de discusión y debate entre diferentes perspectivas y puntos de vista, con el objetivo de llegar a una comprensión más profunda y precisa de la realidad. Y pues como cuarto punto les tengo el sistema formal de inferencia. Un sistema formal de inferencia es un conjunto de reglas y axiomas que permiten deducir conclusiones lógicas a partir de premisas dadas. Estos sistemas se utilizan en lógica, matemáticas y ciencias de la computación para formalizar y analizar argumentos y demostraciones. Ahora les vamos a hablar sobre las partes de la lógica. La lógica es la disciplina que estudia los principios del razonamiento válido. Se divide en varias partes según su enfoque y aplicación. Las principales, según nuestra opinión, son: primero, lógica formal; segunda, lógica informal; tercera, lógica proposicional; y cuarta, lógica simbólica. No obstante, les vamos a hablar un poco sobre la lógica proposicional. No sé. Y esta es una breve definición. La lógica proposicional trabaja con proposiciones completas, enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, y examina cómo se relacionan mediante conectivas como la negación, conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. Como punto culmine, solo falta dar un ejemplo de lógica proposicional. Supongamos dos proposiciones. A. Está lloviendo. B. Llevo paraguas. Ahora formamos un argumento con conectores lógicos. Premisa 1. Si está lloviendo, entonces llevo paraguas. Premisa 2. Está lloviendo. Conclusión. Por lo tanto, llevo paraguas. De forma simbólica, esto quiere decir que A forma B. Entonces, si tenemos A, por lo tanto B. Y si está B, es por A. Y esto sería solamente un ejemplo de todo lo que engloba la lógica proposicional, que trata meramente de proposiciones. Muchas gracias.